gloria a ti, Señor, Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, Señor. Mi alma, Padre, te alaba. Mi alma, Padre, te bendice, te glorifica. Sí, Señor. Te exalta, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Padre, solo tú eres santo, Señor. Digno, Padre, de recibir toda la gloria, toda la honra, Padre, toda suprema alabanza. Aleluya. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Gloria, gloria a ti, Señor. Mi alma, Padre, te alaba. Mi alma, Padre, te bendice. Te glorifica, Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti, mi Rey. Aleluya. Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi alma, Padre, te bendice. Mi alma, Padre, te glorifica. Te exalta, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Rey. Mi alma te bendice, Señor. Mi alma, Padre, te glorifica, Dios Todopoderoso. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Hoy estamos con un nuevo instrumento, así que nos indica si se escucha o no se escucha para nosotros saber si hay que hacer alguna modificación en estos micrófonos que nos regaló la sobrina de Juan. Oh, santo, 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 aleluya. Oh, gloria a ti, Señor. Mi alma te alaba, Rey. Mi alma, Padre, te bendice, te glorifica, Señor Dios Todopoderoso. Bienvenida, Ángel, bienvenida, hermana Carmen Rodríguez. El Señor las bendiga, aleluya. Oh, santo, 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 aleluya. Señor te bendiga, esta que te habla, tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza aquí en el Facebook Live de esta página de Hacia un Nuevo Horizonte. Aleluya. Y su hermano en Cristo Juan Hernández Ortiz, que todos juntos, unánimes juntos, vamos a crecer espiritualmente, edificando para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida. Si usted no escucha, por favor nos deje saber, como ya le dije, tenemos unos micrófonos nuevos y no estamos seguros si se escuchan o no, y queremos saber que todo el mundo... Dian, ¿se escucha claramente de lo que nos regalaste? Dios te bendiga, Dian. Dios te bendiga, se escucha, porque como nosotros, como por lo general siempre lo hacemos sin micrófono, es la primera vez que lo hacemos con el micrófono, así que esperemos que nos escuche hoy. Le damos la bienvenida, gracias a Dios, el hermano Juan restaurado, estuvo unos días fuera en el hospital, pero el Señor también, mire hermano, es que en todo el Señor se glorifica, porque hasta el momento que estuvimos salidos, dimos testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, oramos. Gracias, Lian. Gracias, Lian. El Señor nos lleva este muchacho, enfermero, el último enfermero que nos atiende, él y su supervisora, estuvimos hablando del evangelio con ellos, ministrando a este muchacho que la supervisora está tratando de ganárselo para Cristo. El Señor es espectacular, hasta último momento. El Señor siempre se glorifica y le damos gracias al Señor por ello. Amén, Señor. Así que, ¿algo que añadir, amado? ¿Estamos bien con eso? ¿Qué? Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche, Padre, que tú nos has regalado, Padre, de estar aquí en tu presencia, Señor, con nuestros hermanos y hermanas, Padre, en Cristo, Señor. Sí, Señor. Para que escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu estudio bíblico, análisis bíblico, Padre, de tu palabra, donde nosotros, Padre, vamos a aprender, Señor, edificando espiritualmente para nosotros también y para que nosotros podamos compartir a otros, con otros, Señor, mi Dios amado. Padre, te pedimos que nosotros tengamos nuestra mente y corazones receptivos para recibir tu palabra. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús toda obra del enemigo, sí, que quiera causar disturbios, interrupciones, Padre Celestial. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, siempre, pues sabemos que tú estás aquí con nosotros, Padre, con Jesucristo tu Hijo y el Espíritu Santo de Dios, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermana Lucia, el Señor le bendiga. Hoy la clase está muy buena. Es un tema bien pertinente para nosotros como cristianos en este tiempo. Este es de Colosenses 2, 2:8 hasta la 3:4,
que es la plenitud de la vida en Cristo. Y este capítulo es bien importante porque a veces nosotros, gracias hermana Lucy, a veces nosotros nuestra confianza la ponemos en nuestras acciones o en el hacer en Cristo, y más que hacer, se trata de ser en Cristo. ¿Quién es usted y quiénes somos? Somos nosotros en Cristo Jesús. Así y este capítulo del 2:8 hasta el 3:4 habla de la plenitud de Cristo en nosotros como su cuerpo, hermano, porque nosotros, dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. En nosotros habita la plenitud de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y Santo Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. Tiene la misma, Jesucristo es la parte visible de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es lo que mora de Dios en nosotros que estamos en la tierra. Y esa plenitud del Espíritu Santo de Dios es lo que nos permite reflejar la gloria de Dios en nosotros, pero también nos permite funcionar en lo que son los dones del Espíritu Santo de Dios. Y por eso no lo podemos tener esto no son cosas que no se puede tomar a la ligera, porque a veces nosotros hemos escuchado mucho, y hermano, la gente dice, no se trata de los dones, se trata del fruto, se trata de los dos, hermanos, porque el don se manifiesta cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo de Dios. Si el fruto del Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, ese don no se va a manifestar de la manera correcta y plena como el Señor desea que se manifieste. Así que, habiendo dicho esto, hermano, ¿me puedes leer el versículo 8? El versículo Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. No nos dejemos engañar por filosofías o huecas sutilezas. Esto es bien importante, hermano, porque hubo un tiempo que la gente pensaba que si no pagaba indulgencias no era salvo, que había que pagar indulgencias para poder entrar en el reino de los cielos. Y ahí es cuando se levantó el Lutero allá en Alemania, y grabó ¿cuántas tesis? 95 por allá. Tesis en la iglesia, en la Wittenberg en Alemania. Y de ahí es que sale el movimiento, lo que nosotros conocemos como el movimiento protestante, porque Martín Lutero se levantó a protestar contra, en aquel tiempo, lo que decía la Iglesia Católica Romana, que para poder ganarse el reino de los cielos había que pagar las indulgencias. Y las indulgencias que había que pagar era que había, Dios mío, de verdad que se lo voy a darle la semejanza, que usted tenía que pagar, chavo, para entrar al reino de los cielos. Es como en muchas iglesias hoy en día que te dicen que si tú no pagas el diezmo y la ofrenda, tú estás en desobediencia, que por estar en desobediencia tú no entras al reino de Dios. Miren, lo mismo. Nada de eso trae salvación. Al que le resulte, que le resulte, pero nada de eso abre las puertas del reino de los cielos para nosotros, solamente en Cristo Jesús. En otro tiempo vino la apariencia, lo que se llamaba la falda, el pelo y las pantallas. Especialmente a las mujeres eran quienes más nos atacaban, que decían que si nosotras no nos recortábamos el pelo, inclusive hay iglesias que dicen que si tú te pintas el pelo, que de eso no se habla en la palabra, no tienes salvación, que si te pones collares y te pones prendas, no tienes salvación. Y de hecho la palabra dice que el Señor viene a poner a su novia, la va a ataviar de prendas, pero nosotros no podemos ponernos prendas porque no entramos. Y si te pones pantalón, que en la Biblia, mira hermano, cuando en Deuteronomio se hablaba de la diferencia de ropa de hombres y mujeres, en aquel tiempo no había pantalones, era diferente de la tela y los colores.
Para aquel tiempo no existían los pantalones. No se trata de eso. Se trata de apariencia decorosa. El apóstol Pedro, y se lo discutiremos más adelante, cuando habla de no te adornes con joyas, sino que sea de tu adorno de corazón, de lo que hay en tu interior, no se refería a las prendas. Porque nada de eso da salvación. Nada de eso trae salvación. Hoy en día hay otros movimientos que son más críticos en la iglesia, que si tú no te sujetas a los pastores o a las pastoras, estás en rebeldía y no entras al reino de los cielos. Y todas esas cosas uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo: mirad que nadie os engañe, refiriéndose a los discípulos en cuanto al final de los tiempos. Y el apóstol Pablo, mira que nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque a través de todos los años, a través de todos los tiempos en la iglesia, mucha gente ha querido introducir enseñanzas extrabíblicas al vivir de la iglesia. Y hoy en día con estas plataformas sociales, mucha gente lo que está es pasando videitos y cree lo que le dice a este tipo que habla en el video, que usted no lo conoce, que usted no sabe qué vida tiene, porque hoy en día, mira hermano, se trepa mucha gente al altar. Y cuando usted va, buenas noches hermana Nidia, el que está trepando en el altar está adulterando con la... Mira, yo estaba hablando con una hermana en Cristo y me estaba hablando de esta iglesia que yo estuve visitando en España, que los pastores se dejan porque el pastor de la iglesia le estaba haciendo infiel con la secretaria de la iglesia. Y eso lo estamos viendo una y otra vez, por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Usted no conoce a la gente. Aquí últimamente están pasando muchos videos de gente de lugares que usted no conoce, que usted no sabe qué tipo de vida tienen estas personas. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque estas huecas sutilezas entran a la iglesia. Y hoy en día también nos encontramos gente que lo que hacen es que el alimento que le dan a otro, mire, si usted quiere buscar prédicas en internet, usted las va a encontrar a montón. Y hay gente que esas prédicas que están en el internet las pasan como si fueran suyas y se las dan a la iglesia. Enseñanzas como si fueran suyas y se las dan a la iglesia, sin saber quién es el que está enseñando. No se toman el tiempo para leer la palabra, que te enseñen de la palabra. Sí. La palabra sigue siendo viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Usted quiere ver una iglesia avivada, predíquele de la palabra, enséñele la palabra, porque la palabra es que le da forma, la transforma. Por eso es que el apóstol Pablo habla constantemente de la renovación del entendimiento, pero no leyendo libros de filosofía, de psicología, de ahora en la neurociencia, no, leyendo la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: según la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos, mire hermano, a formar nuestra vida con libros que no es la palabra, cuando venga el tiempo de la prueba, ¿sabe qué? Usted podrá diezmar lo que usted quiera. Usted podrá usar, dejarse el pelo, mire, hasta abajo, hasta las rodillas. Usar faldas que se le rasquen por el piso. No usar una prenda ni una gota de maquillaje. Pero cuando viene el fuego de la prueba, ¿sabe qué? Lee lo que dice Juan. Lo que dice Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de la prueba, todas esas huecas sutilezas, todas esas filosofías, todas esas psicologías, toda esa apariencia religiosa, cuando viene la prueba, ¿sabe qué le pasa? Se cae. ¿Por qué? Porque eso es simplemente una fe en apariencia, vivir en una apariencia. Pero cuando uno vive anclado en Cristo, parado en la roca, permitiendo que el Espíritu Santo coja a uno y lo transforme por medio de la palabra, sí, cuando viene el tiempo de la prueba, usted se sostiene, su fe se fortalece, el Señor uno alaba, adora, y nosotros podemos hablarle de esto, hermano, porque es lo que estamos viviendo.
Es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo, como dice el hermano Juan. Nosotros no nos hemos ido con un violín a la esquina a llorar y a pasar pena. No, eso no hemos sido nosotros. Nosotros tenemos nuestro tiempo de altar familiar, alabamos y adoramos y le damos gracias a Dios por lo que Él ya nos prometió, por la sanidad de mi esposo. Oramos y adoramos desde la sanidad, oramos y alabamos desde el milagro. Que no lo hemos visto, pero seguimos confesando las cosas que no son como si fueran. ¿Sabes por qué? Porque no queremos a Cristo ni por psicología, ni por filosofía, ni por apariencia. Hemos permitido que la sagrada palabra de Dios toque nuestras vidas y la transforme, porque la palabra sigue transformando vidas. Sí, porque la palabra es Cristo, que es real, que es verdadero. Y su palabra, cuando nos toca, transforma nuestra mente, porque el Espíritu Santo de Dios, a la medida que nosotros vamos dejando todo lo que es de la vida antigua, vamos dejando atrás costumbres del mundo, vamos dejando atrás actitudes y pensamientos, a causa de la transformación que trae la palabra en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasa? El Espíritu Santo empieza a morar a nosotros, y el Espíritu Santo a hacer morada en nuestro cuerpo, que nosotros somos iglesia, empieza a manifestarse con gracia, con unción y poder en nuestras vidas. Amén. Sigue leyendo, Juan, el 9 y el 10. Versos 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo, en Cristo nosotros estamos completos, hermano. En Cristo usted y yo estamos completos, no hay nada más que necesitamos, nadie más puede hacer nada por nosotros, ni el pastor, ni el cura, ni el sacerdote, ni nadie. No puede hacerlo el hombre, ni el evangelista, ni el profeta, no, nadie. Nadie. Quien transforma nuestras vidas es Cristo en nosotros, a la medida que nosotros permitimos que el Señor, con su palabra y por su palabra, que es viva, que es real, más cortante que una espada de doble filo, entre a nuestras vidas y transforme nuestra mente y transforme nuestro corazón, porque Cristo es la cabeza de todo. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es sobre todo. Bueno, es lo que dice la 1 Corintios 1:30. La 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda la sabiduría está en Cristo. Él justifica nuestras palabras. Mire, por eso cuando uno levantan acusación contra usted, te quédese callado. ¿Por qué? Porque Él es el que hace justicia, Él es el que nos justifica. No hay obra que nosotros hagamos que alcance santificación. Nosotros vamos siendo transformados porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros por medio de Cristo Jesús, por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ese Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón. En Él tenemos redención. En el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo reconocemos como nuestro Señor, lo reconocemos como nuestro Salvador, empezamos, mira, a morir. En ese día decimos, ¿sabes qué? Yo esta vida que yo tenía, yo no la quiero, yo voy a seguir tu vida. Y ese día decimos no a nuestra vida, negamos nuestra vida, cargamos nuestra cruz y cada día cogemos nuestra carne, esa carne que se levanta, como decía el apóstol Pablo, la ley de la carne que me gobierna con deseos y concupiscencia, la vamos dominando diariamente. La muerte en Cristo se hace diariamente. No es que usted llegó al altar el domingo y allí morí y ya se acabó, no, diariamente. Nosotros morimos a Cristo Jesús. Es una decisión diaria.
Diariamente el diablo se va a levantar a tentarnos y nosotros nos vamos a levantar a defendernos. Por eso es que nos ponemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, la armadura de Dios para poder batallar contra los principados, contra los potestades, contra los gobernantes de las tinieblas y las huestes de maldad de las regiones celestes. Y cuando nosotros aceptamos que ese poder no es nuestro, porque eso no es nuestro, eso le pertenece a Él, que Él es nuestra cabeza, nosotros tenemos victoria. Muchas veces la batalla las perdemos porque vamos caminando con nuestro intelecto y dejamos que el intelecto gobierne y dejamos que el enemigo a través de nuestro intelecto nos diga cosas que nosotros a veces pensamos es nuestra, es de Dios, y sabes que ni es nuestra ni de Dios. Si no se sujeta a la palabra, si no se alinea a la palabra, no es de Dios. Santo Señor. Cuando nosotros actuamos en Cristo, tiene que estar alineado en la palabra. Si no se alinea a la palabra, si no se sujeta a la palabra, viene de nuestro deseo carnal o viene del enemigo que se aprovecha de nuestros deseos carnales. Por eso es que el apóstol Santiago dice, si alguien es tentado a pecar, no diga que fue Dios. Eso es la concupiscencia, la ley del pecado que gobierna Santo en Señor. sus miembros. Por eso, mira, a mí me gusta como dice Efesios 1, 22 a la 23. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted y yo tenemos autoridad en Cristo Jesús. Santo Señor. Tenemos autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernante de las tinieblas, sobre toda hueste de maldad. Esa autoridad nos las da Cristo Jesús. Por eso es que su palabra dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso cuando los 70 los envió a predicar, ellos se quedaban sorprendidos, les dio autoridad. Cuando regresaron los apóstoles que vieron que los demonios se les sujetaban, vinieron sorprendidos. Pero ¿sabe lo que decía el Señor? No te sorprendas esto, que sea tu nombre escrito en el libro de la vida. El Señor te dio autoridad para vencer, tú solamente tienes que pararte en el nombre de Jesús y reprender aquello que se levanta en contra de ti. Toda mentira del diablo, usted la reprende en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Toda enfermedad, usted toma autoridad y repréndala en el nombre de Jesús. Todo plan del enemigo en contra de su vida, repréndala en el nombre de Jesús. Cuando el Señor haya declarado una palabra sobre tu vida, el diablo se va a levantar a quitártela, a robártela. Con mentiras, con engaños, va a utilizar gente, la gente que menos usted espera, la va a utilizar, pero usted se va a levantar en el nombre de Jesús y va a reprender toda obra de maldad. Amén. Va a cancelar toda palabra porque el Señor te ha dado autoridad. En ti, mira lo que dice a ti, en ti, dice, en Él habita corporalmente la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en Él. Dice, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es tu cabeza. Nosotros somos parte de su cuerpo. Amén. Nosotros, la palabra dice, lo dice Efesios capítulo 1, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sí, Señor. Pero nosotros tenemos que creer esa palabra. Lamentablemente, cuando tú no le enseñas a la gente esta palabra, la gente va de fracaso en fracaso, de pena en pena, de tristeza en tristeza. Y cuando el diablo se ataca, se levanta a atacarte, la gente en vez de levantarse a contraatacar, se levanta a llorar y a quejarse. No, hermano, el Señor te dio autoridad, la plenitud de Dios que es en Cristo Jesús por medio de su Santo Espíritu mora en ti. Permite que el carácter de Cristo te absorba. Esto se logra negándose diariamente a uno mismo, cargando nuestra cruz y negándose diariamente a los deseos de la carne. Lo que yo pienso, lo que yo siento, está alineado a la verdad de Cristo. Por eso es que la palabra hay que enseñarle, hermano. Porque como yo le voy a decir a una iglesia, es que tu vida no está alineada a Cristo, pero tú no le enseñas la palabra. Lo que le estás dando es psicología. Lo que le estás dando son videitos y palabritas que otro envía del internet y tú las encuentras bonitas y las pasas para adelante.
Y con eso mantiene a la gente con esa leche raquítica, dañada, porque cuando uno no conoce a la gente, tú no sabes cuán contaminada está la gente que nosotros le pasamos la palabra. Así es. Por eso es importante que la palabra que usted le envía a la gente diariamente, eso venga de usted, porque es el Espíritu Santo de Dios hablando en ti para edificar el cuerpo de Cristo. Si no edifica, si la palabra que ustedes están enviando no lo edifica, por el contrario, lo contrista a tristeza y a depresión, porque una cosa es, hermano, que te contrista a pecado, y otra cosa es que te traiga una tristeza que te deprime y te desanime. Si te deprime y te desanima, eso no es de Cristo. Pero si te da convicción de pecado y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito cambiar, yo necesito que mi vida sea transformada, entonces significa que esa palabra viene de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, hermano. El diablo en este tiempo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al mundo no, a la iglesia, a ti y a mí, que creemos en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Léete el versículo 11, Juan. Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire que es importante este versículo. Usted y yo, la iglesia antigua, por eso es que el apóstol Pablo esto lo tuvo que combatir grandemente. Le decía a la gente que para ellos ser parte del pueblo de la promesa, especialmente al varón, porque la iglesia en aquel tiempo a las mujeres no valíamos nada, nos echaban a un lado, se hablaba más al varón, un pejo valía más que nosotras, porque eso es la verdad, hermana. Pero en aquel tiempo, en este tiempo no es así. Usted y yo fuimos lavados por la sangre del Cordero. Amén. A quien primero Jesús resucitado se le reveló fue a María Magdalena. No fue a ningún varón, no fue a Pedro ni a Juan que corrieron allí. Fue a María. Y le dio, dile a mis hermanos, a tus hermanos, a mis hermanos. Le dijo a ella que les dijera, para que nosotras las mujeres entendiéramos que nosotras no somos de segunda clase en Cristo Jesús, para que los varones de la iglesia entendieran que nosotras no somos de segunda clase, que en nosotras también mora la plenitud del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que permitir que la plenitud del Espíritu Santo se manifieste también, porque eso es que la iglesia anda derrotada, porque o los hombres o las mujeres los tienen sentados, y la plenitud del Espíritu Santo no se manifiesta, y queremos que la plenitud se manifieste, pues sabe que tanto hombres como mujeres tienen que servir en la iglesia, de acuerdo a la posición que el Señor le ha puesto, porque fuimos llamados a todos en un mismo cuerpo, sin sexo, en un mismo cuerpo, para servirle al Dios Todopoderoso. Amén. Aquí esto no se trata de hombre, no se trata de mujer, no se trata de apariencia, no se trata de religiosidad, se trata de Cristo en nosotros, sacando de nosotros con el poder de su presencia la pecaminosidad que hay en la carne. Ya yo no peco, ya yo no bebo, uno no brinca, no salta, no se mete a lugares donde uno iba, uno cuida lo que uno habla, el lenguaje que uno tenía, el pensamiento. Porque ahí es donde el enemigo ataca en el pensamiento. Uno cuando ve un pensamiento que no está alineado a la verdad de Cristo, lo impulsa. La gente, porque mira, hay gente tanto dentro como fuera de la iglesia que son peor que un vacuum cleaner. Hay gente que tiene esa capacidad con el vacuum cleaner, que le absorben a uno, le quitan a uno la paz, el gozo, el deseo de servir, el deseo de llegar a la casa del Señor. Y uno tiene que tener cuidado con ese tipo de gente, porque ese tipo de gente está amargada, está llena de amargura, está llena de coraje, está llena de demonios, y los que han sido plantados en la iglesia como cizaña para afectar el cuerpo de Cristo. Y eso lo mismo está parados en un altar predicando, como dentro de la iglesia, cuando usted, en la puerta de la entrada de la iglesia, cuando usted entra, que le quita la paz cuando usted entra. Porque esa es la realidad. Crecerá el trigo con la cizaña. Y la cizaña, ¿sabes qué? Se ve bonita igual que el trigo. Pero la cizaña es amargada. Lo que está es amargada y amarga a todo el que encuentra. Desanima a todo el que encuentra. Le quita el gozo, la paz, y no le da amor a nadie. Porque lo único que le interesa es la cizaña, está centrada en sí. Y la cizaña, como está amargada, no sabe lo que es dar amor al prójimo. Por eso es que constantemente, mire, si estas cosas iban a pasar en la iglesia, usted se lee los evangelios, constantemente le dicen a los hermanos que se amen los unos a los otros, que se den amor los unos a los otros. Y hoy en día la iglesia, ¿sabe qué es lo que pasa? Cada día está más distante. Eso yo me quedo sorprendida, hermana. Santo Señor.
Cada día están más distantes los hermanos. Hay mayor indiferencia. Alguien en necesidad, miren y preguntan para que no los ocupen. Porque esa es la realidad, hermano. Ni preguntan. Y si saben de alguien de necesidad, siempre tienen una excusa para no ayudar al hermano que necesita. Y sabes que el Señor nos mandó a ayudar sin importar. No dijo que tú ibas a buscar una excusa. Sí, sí. No dijo que tú ibas a buscar una excusa para ayudar al hermano. Por eso es que da el ejemplo del buen samaritano. Dan el ejemplo del buen samaritano que vio a este hombre y el religioso pasaron religiosos y el religioso como siempre tiene una excusa para no ayudar a la gente, para no dar, pero todo es dame para acá. ¿Sabe qué? Se quedan. Pero pasó este hombre que no tenía religión, pero conocía a Dios y le temía y ayudó a este que necesitaba. Santo Señor. Hoy en día, hermano, si en usted mora la plenitud de Cristo, en esa plenitud de Cristo se manifiesta el amor. Se manifiesta el amor hacia aquel que necesita. Se manifiesta la paz. Se manifiesta el gozo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo estoy en Cristo, que yo vivo en Cristo, pero hay gente que está llena de amargura, que está llena de coraje, que está llena de odio y les falta la paz? Y cuando llegan, en vez de traer paz, mira, la gente lo que hace es huir cuando los ve. La gente llega a esta persona y la gente en vez de alegrarse, se alejan. Entonces, la gente tiene, en vez de criticar, párate y mírate. Párate, en vez de pararte a juzgar al otro, párate y pregúntate a ti mismo, ¿qué está pasando? Es una pregunta, mire hermano, que todos nos la tenemos que hacer. Es tiempo de, en vez de estar preguntando, ¿para qué, Señor, qué tengo yo que aprender? Porque esa pregunta, la psicología, el por qué, la gente lo removió de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? El Señor te va a señalar la falta. Sí, Señor. El Señor te va a decir, esto está pasando. Buenas noches, hermana Mari, por esto, para que corrijas esto. Pero la gente se va al para qué y se va a corregir, pero se queda con la mala costumbre porque no ha preguntado el por qué. Y no es el por qué para quejarme, sino para yo poder conocer donde yo tengo que cambiar, donde yo tengo que mirar en este momento en donde yo estoy errando para poder cambiar. Pero a la gente le es más fácil mirar el error del otro, porque si yo miro tu error no tengo que estar mirando el mío. Yo digo que entonces tú eres el que tiene que cambiar y no yo. Y eso está pasando, hermano, en todos los lugares. En todos los lugares está pasando. Es más fácil mirar el defecto del otro que mirar el propio. Hoy en día, mire hermano, tenemos que orar. Nosotros tenemos que pedir mucha sabiduría. Por eso es que nos dice, como dice en Efesios, en Primera de Corintios, en el fue hecho sabiduría. Hay que pedirle al Señor. Están pasando muchas cosas en las congregaciones, en las iglesias, hermanos. Está pasando mucha cosa que no es del Señor, que no tiene que ver nada con el Señor, pero tiene que ver mucho con la emoción de mucha gente que está trepada en los altares, en las iglesias predicando, y su relación con Dios es efímera, bien suavecita, bien liviana. Uno tiene que tener mucho cuidado hoy en día. Por eso es que la palabra dice, la última iglesia, la Odisea, como yo la vi la semana pasada, una iglesia tibia, de mucha apariencia, tiene mucho coro, tiene mucha danza, tiene mucho instrumento, muchas luces, pero una iglesia tibia. Los domingos, el día que se congregan, todo el mundo danza, todo el mundo grita, todo el mundo baila, pero cuando les llega la hora de ver cómo está su vida en Cristo, como nadie me ve. ¿Sabes qué? Yo no te veo, pero Cristo te ve. Cristo te ve. Al que le tenemos que dar cuenta, nos ve. El Señor nos ve. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos. Porque la salvación, si pecamos, la perdemos. Sí, Señor. Si nosotros seguimos a la gente incorrecta, nos perdemos. Por eso tenemos que ser bien claros. Por eso es que en la iglesia me parece que la de Teatira le dice, y esa mujer que enseña a los hermanos a fornicar, no todo el que esté en la iglesia enseñando, hermano, está capacitado. A veces enseñan con su psicología, con lo que han leído en algún sitio que le gustó,
Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros tenemos que ser, mira lo que dice, cómo empieza este capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles. El engaño ha entrado a la iglesia, hermano. Por eso hoy en día en muchas iglesias se dejan enseñar la palabra y uno tiene que cuidarse, hermano. Sí, te vienen y te pasan los libros de psicología, lo que predica Futano y Sulano. Y ¿sabes qué? La gente se queda afuera. La iglesia de Tuatira, mira lo que dice en la iglesia de Tuatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, hermano, en este tiempo, él no le critica que la mujer esté enseñando, lo que le critica es lo que está enseñando. Tolera la enseñanza de esta persona, que te esté enseñando cosas sutiles que no tienen que ver con la palabra. Fornican, adulteran la palabra y la pasan como si fuera buena. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra, hermano, para que asegurarse que lo que se nos está enseñando está en la palabra. No son huecas sutilezas, ni filosofía, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni lo que Dios me dijo. Porque hoy en día usted se encuentra, el Dios me dijo, y quieren enseñar el Dios me dijo como si fuera la palabra del Señor. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Sigue leyendo, Juan, el versículo 12. El versículo 12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Por eso es que, hermano, volví y le repito, cuando nosotros morimos a Cristo, en el bautismo, cuando vamos al bautismo, ya en este bautismo que se hace en adulto, en el bautismo de los niños, en adultez, en conciencia, nosotros decidimos coger nuestra vida pasada y sepultarla. Y lo hacemos porque creemos en el Señor, le hemos creído a Él. Sí, Señor. Y como le hemos creído a Él, nosotros cuando nos levantamos, todo lo que era de antes, todo lo que era de la vida vieja, nosotros lo dejamos atrás. Santo Señor. Ya no caminamos como antes, no caminamos inclusive con la gente que caminábamos antes, no pensamos como antes. Diariamente vamos transformando nuestra mente con la palabra. Mire, con esto, hermano, con esto es que se transforma, se renueva el espíritu de la mente, con la renovación de la palabra, renovamos el entendimiento, porque esta palabra no es leerla como el papagayo, es leerla con entendimiento. Es leerla con entendimiento, hermano y hermana que me escucha. Dice, léete el versículo 13, Juan. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nuestros pecados fueron perdonados cuando nosotros aceptamos. Mira, hermana, a veces yo escucho gente. Estaba hablando yo los otros días, Juan. A veces la gente diariamente, no, Señor, perdóname porque soy pecador. Mira, hermano, Pues si ya nosotros fuimos a los pies de la Cristo, como yo todos los días yo tengo que ir donde Cristo a recordarle a Él que yo fui pecador. No es que yo pequé hoy y usted pecó y cuando pecó no se arrepintió, pues hay algo mal en usted. Porque mira, hermano, yo no soy usted, pero yo cuando, Juan lo puede decir, cuando yo hago algo que estoy mal, ahí en el momento le pido perdón al Señor. O si es con Juan, ahí en el momento le pido perdón a Juan. Yo no puedo llegar a la noche y pedirle a Dios, no, eso al momento. Al momento el Espíritu Santo redarguye a uno y le dice, fallaste, y ahí uno se arrepiente. Pero mire, hermano, hay gente que todos los días es que yo no soy bueno, que si yo no hay nada bueno en mí. Pues ¿sabe qué? Yo no sé en usted, pero Cristo mora en mí. Sí. Y por cuanto Cristo mora en mí y su Santo Espíritu mora en mí y yo estoy en Cristo, yo soy lo mejor de lo que soy. Yo soy buena porque Cristo mora en mí. Porque Él me salvó, porque yo creo en Él, porque en mí mora la plenitud del Espíritu Santo de Dios y eso me hace ser buena.
Eso me hace dar bondad porque el Señor no me mira por mis capacidades. Dios me mira por lo que mora en mí, por quien es mi cabeza. Si yo digo que yo morí a Cristo y Cristo es mi cabeza, yo no puedo estar todos los días. Yo tengo que perdonarme de mis pecados. Yo tengo que arrepentirme. Yo no soy bueno. Mira, hermano. Vamos, como dice que en hebreo, vamos a volver al mismo rudimento. Al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros nos movamos de eso, que crezcamos a su plenitud. Pero si usted tiene que volver todos los días atrás, a ir a la cruz de rodillas, a acordarle al Señor, si el Señor sabe que somos pecadores. Por eso abogado tenemos en Cristo Jesús. Por eso si usted mete la pata al instante, el Espíritu Santo le contrista. El Señor quiere que usted y yo estemos conscientes que la plenitud del Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Y nosotros somos buenos a causa de eso. No porque haya bondad en nosotros, no, nosotros somos buenos porque la bondad de Cristo mora en mí. Su amor, su misericordia, el fruto del Espíritu Santo de Él mora en mí. Yo lo puedo producir porque el Espíritu Santo mora en mí. Y eso me hace ser bueno, eso me hace ser bueno y agradable. Porque Él está en mí y por cuanto Cristo está en mí, mora en mí, eso me hace ser agradable. Yo puedo reflejar la gloria de Dios en mí. Y por eso es que constantemente, mire, tenemos que darle gracias a Dios de que su presencia está en mí. Pero usted sabe lo que pasa, porque a veces estamos en este mismo revolú. Porque mira lo que dice Mateo 5, 18, 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y a veces la gente está repitiendo lo que aprendió de otro por allá, de que yo soy malo, de que yo no soy bueno, de que yo soy un pecador, pero espérate. Si nosotros un día decidimos abrazar la cruz de Cristo, y por cuanto yo abracé la cruz de Cristo y decidí dejar mi vida pasada, y en el día de hoy yo muero, estoy muerta para Cristo, yo vivo para Él, pues ¿sabe qué? Ya yo no soy pecadora. Que voy a cometer errores, claro, el Señor lo sabe. Por eso es que me redarguye, por eso es que tengo cuando si me arrepiento voy donde Cristo. Malo es, hermano, que si usted sabiendo que lo que está haciendo es completamente desagradable al Señor, lo hace. Que a pesar de que el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo no lo hagas, va y lo hace. En Hebreos, el escritor de Hebreos dice que cuando nosotros hacemos eso, ya no hay más sacrificio. Porque estamos pecando deliberadamente. El que peca deliberadamente, ¿sabe qué? Eventualmente se queda fuera del cuerpo de Cristo. Porque lo que no te gustaba antes lo vuelves a probar. Y lo vas a seguir probando, que es el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes que cuando esa plenitud mora en nosotros, entonces nosotros damos el fruto del Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo es paz, es amor, es paz, es gozo, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es paciencia. Todo eso se produce en nosotros. Y por cuanto su plenitud está en nosotros, nosotros podemos manifestar a Cristo no solamente a través del fruto, sino también a través de los dones espirituales. Amén. Eso se manifiestan en nosotros. Porque si están contaminados, el Señor sabe que los va a manifestar a medias. El Señor no va a permitir que los manifieste como tiene que ser manifestado. A mí me encanta este versículo 14:15. 14:15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo aquel que se levante a acusarte. Amén. Todo aquel que dice, Cristo no está en ti. Todo aquel que trate de coger tu cristiandad y barrer el Cristo con el piso con tu cristiandad, está levantando un acta de decreto. Está acusándote. Y esa acta de decreto que se levantaba a acusarnos diariamente en aquel tiempo era la ley.
Pero en este tiempo cualquier acusación injusta que se levante contra ti, se levanta como un acta de decreto, Cristo ya la acabó en la cruz del Calvario. Cristo ya lo juzgó por ti. Por eso es que usted y yo, cuando nos acusen, no se defienda. Deje que el Señor lo defienda a usted. Que eventualmente todo eso que se levante contra usted, el Señor lo que va a hacer, mire, va a bajar esa cortina y va a sacar la verdad a la luz. Porque el acta de decreto que era en contra nuestra, el Señor la anula. Todo diagnóstico que se levanta contra ti, cancélalo. Cancélalo en el nombre de Jesús. No agarres enfermedad. Usted, cuando usted le den una palabra, usted sabe que esa acta de decreto se levantó contra usted, usted la va a cancelar diariamente hasta que eso se vaya. ¿Por qué? Porque el Señor anuló el acta de decreto que era en contra nuestra. Que si en algún momento vamos a morir, mire, eso nos va a tocar, a menos que usted y yo seamos de la última iglesia que el Señor levante. Pero el apóstol Pablo dice que es bueno que todos muramos alguna vez. Por eso en primera de Tesalonicenses dice, y a la final trompeta los muertos en Cristo se levantan primero. Y nosotros los que quedemos atrás. Los que queden atrás van a ser levantados vivos a los cielos con el Señor. Amén. Pero los muertos en Cristo van a recuperar su cuerpo antes que nosotros, su cuerpo glorificado. Por eso nosotros, mire, a la enfermedad y a la muerte usted y yo no tenemos que tener miedo. Porque esa acta de decreto también fue clavada en la cruz del Calvario. Y allí el Señor exhibió los principados, los potestades, todo aquello que era en contra nuestra. El Señor ya lo venció. Usted y yo no tenemos por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. Solamente a Jehová, Dios Todopoderoso. Así es. A Jehová Todopoderoso solamente hemos de temer. Al hombre usted no le puede temer. A la enfermedad usted no tiene por qué temerle, porque sabe que la enfermedad te puede matar el cuerpo, pero no te puede robar el espíritu. A mí me encantó, hace poco fuimos a una cita y una de las declaraciones que había en un cuadrito que decía, el cáncer no puede robarme mi alma, el cáncer no tiene poder sobre mi alma. El cáncer no me puede robar la vida eterna. Amén. La enfermedad no te puede robar la vida eterna. No te puede robar tu alma. Es más, no te puede robar el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque aunque te enferme este cuerpo, la palabra dice que cuando suene esa final trompeta, tu cuerpo se va a levantar glorificado como se levantó el de Cristo Jesús. Todas esas actas de decreto que el diablo levanta diariamente para acusarte. Porque el diablo siempre va a levantar a alguien, incluyendo en la iglesia, para acusarte, para desanimarte, para tratar de controlarte, para tratar de manipularte. Porque todo eso entra a la iglesia. Está en el mundo, pero también entra a la iglesia. Sí, Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados por huecas y palabras sutilezas que se levantan. Cuando el apóstol Pablo dio esta enseñanza, cuando Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, no se refería a la gente del mundo, se refería a las cosas que están pasando hoy en día en las iglesias. Se refería al carácter de Cristo. En el mundo no, porque el mundo va a seguir siendo mundo. Dentro de la iglesia que se va a mezclar el trigo y la cizaña. Por eso yo por eso enfatizo tanto la enseñanza de la palabra. Porque la enseñanza de la palabra es la que nos va a ayudar, es la que nos va a prevenir. Amén. El engaño que el diablo está levantando en este tiempo dentro de las iglesias. Y hace mucho tiempo, hermano. Sí, hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Es que el Espíritu Santo lo usa. Es que tiene una unción terrible. Usted sabe lo que dijo el Señor Jesucristo. Y en aquel día, cuando cierre la puerta, muchos van a tocar la puerta, Señor, ábrenos. Y tú sabes lo que el Señor le va a decir. El Señor, ábrenos, que en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Esto es gente que predica, gente que sirve al Señor. Y usted sabe lo que le dijo el Señor. Apartaos de mí que no los conozco, porque lo hiciste por ti. Hoy en día usted ve mucha gente buscando fama en los altares. Por eso que usted no se ha fijado que últimamente la gente cuando va a promocionar algo, promociona su nombre, su pensamiento. Cristianos, hermanos, cristianos,
cuando promocionan sus programas, buenas noches hermana Liz, cuando promocionan sus programas, lo promocionan con sus nombres, una frase de su nombre, el apóstol tal, el pastor tal, el evangelista tal, y la foto que aparece es su nombre. Ya no ponen la palabra, no ponen una expresión bíblica, no ponen sus pensamientos, sus sutilezas filosofías, sus sutilezas huecas. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermano. Usted sujétese a la palabra. Por eso digo a la gente, consigas una Biblia de estudio que le va a aclarar la palabra. Yo, por eso, cuando yo le hablo a ustedes, miren, yo tengo una Biblia de estudio y mi esposo tiene otra, son de autores distintos. ¿Para qué? Porque todo esto, ¿quién lo escribe? Las interpretaciones son de hombres. Y entonces uno tiene que ser cuidadoso, uno tiene que asegurarse que estén todos afines, que estén alineados a lo mismo. Así es. ¿Para qué? Porque la gente escribe por lo que ellos piensan, por lo que yo creo, por lo que yo entiendo. No, hermano, tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos. Los tiempos son peligrosos. Santo Señor. Los tiempos son peligrosos. Así que si alguien se levanta a acusarte, si alguien pone en duda tu relación con Cristo, si alguien te dice porque tú no haces esto, eres desobediente, eres rebelde, porque no te sujetas a capricho de nadie, porque tú entiendes que lo que te está pidiendo no tiene que ver con la palabra. Y por eso te llaman rebelde. Mire, es mejor ser despreciado por el hombre que ser despreciado por Dios. Santo Señor. Usted no le tema al hombre, usted tema a Dios, porque sabe que nadie dio sangre por usted más que Cristo Jesús. Ustedes son ovejas del prado de Él. Ustedes son sus hijos. Ustedes son los siervos del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha manipulación dentro de las iglesias. Yo siempre me acuerdo del pastor Satirio de los Santos que decía que no hay cosa más manipuladora que un pastor que no conozca bien la palabra o que utilice la palabra para manipular a la gente de esa iglesia. Y ese espíritu, la manipulación, ese espíritu de hechicería y brujería, porque la manipulación y el querer controlar eso está relacionado con la brujería. Santo Señor. Esto no es parte de esta clase, pero yo tengo que hablarlo, hermano, porque todas esas son actas de decreto que se levantan en contra nuestra, que el diablo las levanta. ¿Para qué? Para engañarnos, para sacarnos de la gracia del Señor. Entonces a veces la gente no se da cuenta que en vez de estar siguiendo la gracia del Señor, está buscando el favor del hombre. Y en muchas ocasiones tenemos que decir que no, aunque caigamos mal, tenemos que decir que no. La gente piensa, no, porque viniste a esta iglesia y lo que nosotros hicimos por ti, no, hermano. La iglesia no hizo nada por usted. El pastor no hizo nada por usted. Lo hizo Cristo. Usted le debe a Cristo. Su fidelidad sea a Cristo. Su lealtad sea a Cristo. Porque hay gente en la iglesia que está equivocada y le pide la lealtad a usted. Y cuando usted va, usted está apartado de la casa del Señor. Hoy en día yo he visto iglesias enteras que por estar rindiéndole lealtades al hombre están en el mundo. Sus pastores en el mundo y ellos también. Por eso uno tiene que ser bien cuidadoso, hermano. A quien uno le escucha palabra, a quien uno le sigue palabra. A quien nosotros estamos siguiendo, a quien nosotros estamos escuchando. Vamos a leer el versículo 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mira lo que dice, nadie te juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta o en días de reposo, porque todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Te lo voy a traducir en este tiempo. Si no das diezmo y ofrenda, eres desobediente. Si no sacrificas tu tiempo y pones la iglesia sobre tu familia, eres rebelde. Si no haces las cosas como yo digo o no piensas como yo pienso, eres rebelde. Si me contestas con la palabra a algo que yo estoy planteando, eres rebelde. Santo Señor. Y hoy en día se utiliza la palabra para manipular a la gente, pero en este tiempo se utilizaba también.
En este tiempo le decían a la gente, ¿sabes? Que si en el caso de los judíos que había que lavar los vasos tantas veces, que tales y cuales alimentos no se podían comer. En el caso de, por esta era una iglesia mixta, los que eran gentiles también le decían, es que si comes esta carne o comes esto, le perteneces al diablo. O si no celebras ciertas fiestas. Por eso el Señor dice, mire, todo eso es imagen, todo eso es sombra. Todo eso es sombra. Nada de eso tiene que ver con Cristo. Nada de eso tiene que ver con el Señor. Santo Señor. Tu cuerpo le pertenece a Cristo, tú le perteneces, dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque a veces te están juzgando como pecado lo que no es pecado. Y el Señor te dice, no te olvides que tu cuerpo, lo que mora en ti, me pertenece a mí, no le pertenece al hombre. Cuidado con lo que pienses, con lo que hables y con lo que hagas. Mira, hermano, hoy en día uno tiene que ser bien cuidadoso. Porque se ha metido tanta cosa en la iglesia y si uno no cuida el corazón, por eso es que el Señor dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque si no guardas tu corazón te lo llenan de amargura, te lo llenan de coraje, te quitan el amor, te quitan la paz y te quitan el gozo. Y lamentablemente un corazón sin paz, sin gozo y sin amor enferma el cuerpo entero. Amén. Por eso el Señor te acuerda a quién tú le perteneces. Para que seas bien cuidadoso en lo que escuchas, en lo que ves, pero también en lo que hablas. En ocasiones uno puede escuchar, uno puede ver, pero tiene que callar y dejar que sea el Señor quien diga. A veces es mejor retirarse en silencio y en paz y dejar que el Señor sea quien juzgue esa acta de decreto, esa causa que se ha levantado. En este tiempo, nosotros hermanos y hermanas que me escuchan, y la clase la voy a terminar de aquí, es más, la voy a dejar para repasar el 14, porque me quedan todavía 2 páginas de estudio. Hasta aquí dejamos la clase y no la terminamos completa, la terminamos la semana que viene. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, porque a alguien el Señor le está hablando. La mitad de las cosas que le ha hablado, hermano, no están aquí. Muchas de las cosas que le ha hablado no están aquí. Santo Señor. Pero a veces uno escucha y uno ve cosas y uno dice, no le da pena, lloro por mis hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque todos esos errores, todas esas cosas están entrando a la iglesia y le están enfermando. Hay gente enferma en los altares, parecen que están sanos, pero no están enfermos emocionalmente. Y en esa enfermedad emocional están enfermando al cuerpo de Cristo. Y Cristo le acuerda a la iglesia, le acuerda a su cuerpo. Tu cuerpo, tú eres mío, tú no eres de nadie. No mires a nadie, mírame a mí, búscame en intimidad, busca un acercamiento conmigo. Amén. Acércate a mí. Olvídate de la religiosidad, olvídate de todas estas cosas que están entrando en la iglesia que no tienen que ver nada con la salvación, nada de eso, ni la apariencia religiosa, ni el diezmo, ni la ofrenda, ni el, mira hermano, a veces la gente piensa, no, porque es que no está sirviendo, no le sirve al Señor. El que usted no sirva en una iglesia no significa que usted le esté sirviendo al Señor. Juan y yo no estamos sirviendo en una iglesia en este momento, pero ¿sabe qué? Estamos sirviéndole al Señor, estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Yo me siento a hacer esta clase feliz y contenta porque además de parte de mi profesión que soy educadora, es el don, es el llamado que tengo a ser maestra. Y el Señor me ha dado la capacidad de poder buscar y encontrar aquí, a la medida que paso el día, el Señor me va trayendo lo que tengo que hablar. Tengo fluidez en la palabra. Por eso tenemos que ser sabios, hermano. Sabio. La mujer sabia edifica la casa.
El hombre necio destruye su casa. Por eso tanto el hombre como la mujer tienen que pedirle sabiduría para edificar su casa. Porque ¿sabes a lo que Dios le importa? La familia. A Dios le importa tu familia. Tu familia no puede ir en segundo lugar. Tu casa no puede ir en segundo lugar. En el momento que tú pongas a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas en segundo lugar, tú le estás faltando al Señor. Porque lo primero que creó el Señor, después de crear los cielos y la tierra, al hombre, creó a la mujer para que hicieran familia. Amén. La iglesia vino muchos años después. Lo más importante para nosotros es nuestra familia, edificar nuestra familia, edificar nuestros hijos, edificar nuestra casa. Cuando nuestra casa está edificada, entonces podemos ir a edificar a la iglesia. Pero la iglesia nunca puede tomar el primer lugar. El servicio dentro de la iglesia no puede tomar el primer lugar dentro de tu vida. Primero le sirves al Dios Todopoderoso y después te sirves a tu casa, a tu hogar, a tu esposo, a tus hijos, a ti, porque no te puedes dejar fuera. Y entonces vas al servicio en la congregación. Lamentablemente, toda esa filosofía hueca ha entrado en nuestras congregaciones por mucho tiempo y usted ha visto, y voy a cerrar con esto, y usted ha visto gente que destruyen sus hogares por estar sirviendo en la iglesia. Nos va a tomar un minutito antes de entregarle. A mí, cuando yo me dio cáncer, me cuidamos esta muchachita jovencita, un matrimonio joven, ambos adoradores en la iglesia, con 4 niños. Y hubo un tiempo que el esposo dejó de darle el lugar a su esposa y a su familia. Inclusive, para poder seguir adorando, no aceptaba ciertos trabajos porque yo tengo que ir a la iglesia a practicar 2 o 3 veces a la semana y adorar el resto de la semana. En una ocasión la esposa dijo, porque me acuerdo que ella de las cosas que me dijo, me habló esto, yo le pedí a él que nos tomáramos un break porque nuestro matrimonio estaba pasando por crisis. Hablamos con los pastores y ellos nos dijeron que no, porque ellos estaban abriendo otro culto y como necesitaban gente adoradora, ellos no podían cogerse ese break porque los necesitaban en ese culto. Esto yo le hablo que esto pasó en el 2018 cuando a mí me dio cáncer. Estamos 2026, divorciados, ella apartada y él en otra iglesia. Cuando nosotros ponemos el servicio de la casa del Señor por sobre nuestra familia, por sobre nuestro matrimonio, usted va destinada a fracasar o destinado a fracasar en su hogar. Pídale al Señor sabiduría, porque hay muchas cosas que se están dando dentro de muchas congregaciones y mire, hermano, que no tiene que ver. Por eso es cuando yo le hablé la semana pasada que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de la Odisea, que la funda Epafrodito. Cuando usted va a buscar en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea es la iglesia que era tibia. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer las cosas como estaba destinado en la palabra. Cuando nosotros empezamos a caminar por huecas sutilezas y por sutilezas filosofías que nos traen en estos tiempos, terminamos fracasando. ¿Y de qué le vale al hombre ganar toda la vida y perder su alma? Amado. Primeramente les quiero decir que ayer fue la quimio número 11 y gracias al Señor y a las oraciones de todos ustedes que la he tolerado bastante bien y entonces ya dentro de 2 semanas será la quimio número 12. Sé que las oraciones de ustedes son poderosas, todos juntos, nosotros les doy las gracias parte de nuestro Padre Celestial. Yeah. Así que... Entonces la palabra dice que oremos sin cesar. Sin cesar. Aunque usted al Señor le haya dicho, no, que el milagro está, usted ora sin cesar por los hermanos, usted no deja de orar por los hermanos. Sí, hasta que usted no ve, hasta que no se vea las cosas, lo que está en los cielos manifestado en la tierra. Así que, hermano. Así que, gracias Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche que tú nos has dado, Padre Celestial, estar aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, a través de tu hija Maritza, Padre Celestial. Te damos gracias porque esa palabra es poderosa, Señor, palabra de vida, palabra de verdad, palabra de salvación, palabra llena de amor, Padre, pero que también palabra que nos alienta
a que nosotros tengamos, Señor, estar bien pendientes de las cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestro alrededor, Señor, y en las congregaciones que estamos, Señor, mi Dios amado. Padre, siempre te pedimos sabiduría para todo, sabiduría, inteligencia, discernimiento, dirección espiritual, para que nosotros podamos ver lo que está pasando, Señor, y siempre hacer tu voluntad, Padre, esa voluntad tuya, Padre, que es buena, agradable y perfecta, Padre celestial, en todo momento, y que se pueda para nosotros cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, mi Dios amado, sabiendo que nosotros, tú nos das esa fortaleza para que sea así, Señor mío. Padre, y como siempre te pedimos, clama a mí y yo te responderé, Padre. Sabemos que tú tenemos, Padre, todas necesidades de sanidad física, fortaleza física, espiritual, emocional, Padre, de provisiones, de finanzas, Padre. Sabemos que tú pones tu mano sanadora sobre todos nosotros, Señor, sabiendo tú todas las situaciones que tenemos, cada uno individual, Padre celestial. Pero sabemos también, Padre, que todo se hace de acuerdo a tu santa voluntad, Padre celestial. Y en todo momento, Padre, te amamos a ti, Señor, nos abrazamos como unánimes juntos, como familia que somos. Seguimos orando, Padre, en todo, Señor, sin cesar, Padre celestial. Porque la palabra tuya es constante, Padre. Nosotros, esa palabra poderosa, sí, Señor, todos los días, Señor, mi Dios, nosotros la internalizamos para que nosotros podamos crecer espiritualmente y también llevar tu palabra a otros que la necesitan, Padre. Sí, nosotros somos discipulados tuyos, Señor, un solo cuerpo para ti, Padre celestial. Padre, te damos gracias siempre. En el nombre poderoso de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. No se olviden que gracias a Pastor Ali, la persona que invitó, gracias por acompañarnos, gracias a Stephanie por estar también. El Señor los bendiga. Mire, hermano, comparte estos videos. En muchas iglesias nos está enseñando la palabra, lamentablemente, y nosotros nos corresponde. Yo estoy haciendo mi parte es enseñar la palabra, hago como el apóstol, como San Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Cada quien tiene que hacer su parte. Así que comparte el video, bendiga la vida de otro. En la página, hay una página de YouTube que está el nombre de Juan y Maritza, Maritza Raúl y Juan Hernández. Ahí están estos videos, se mantienen, ahí no desaparecen. Buenas noches, Stephanie, saludo a tu esposo. Gracias por estar esta noche. Así que compártanlo, el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles. Sí, está mi hermana Ani, mi sobrina Lian y mi prima Nancy. Así que nos vemos la semana que viene. También muchas bendiciones para ustedes y su familia. Así comparte el video, nos vemos el miércoles que viene. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga siempre.